Necesariamente para entender este tema tienen que escuchar el tema pasado. Esta es la batalla por el corazón 2. Entonces hoy vamos a ver cómo actúa nuestro corazón por medio de un personaje bíblico. Podría ser cualquier personaje bíblico, porque una vez que nosotros sabemos cómo actúa nuestro corazón, es muy fácil saber los patrones de comportamiento de las personas. Cuando ya uno conoce cómo o a qué se refiere la Biblia, por el corazón, pues ya uno se da cuenta más o menos porque a la gente le va como le va. Entonces, el personaje que vamos a estar viendo, como ya se dieron cuenta, es Salomón. ¿Y por qué escogí a Salomón? Fíjense algo. Porque yo encontré algo particularmente curioso con Salomón, que no lo vi antes, que no lo había visto antes. Y por eso utilizo a Salomón. Hubiera sido cualquier otro personaje. Entonces, vamos a ver algunas cosas que es de dominio popular que conocemos acerca del rey Salomón. ¿Quién sabía que era hijo del rey David y de Betsabé? Sí, eso es algo que todos sabíamos. Que además era un rey, ¿sí? Que era muy sabio. ¿Qué más? Que era muy rico. Aparentemente era bonito, porque eso le llevaba a ser mujeriego. Aunque no necesariamente una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? Pero aparentemente eso. Y construyó un templo. Aquí voy a nombrar un par de cosas más. Fue el tercer rey de Israel. Primero fue Saúl, después su papá David, y después fue él. Fue el último rey que reinó sobre todo Israel antes de que fuera dividido. Y por aquí, como mencionaron, le pidió sabiduría a Dios para gobernar su pueblo justo cuando estaba iniciando. Aquí les voy a agradecer mucho que presten atención para que puedan o podamos comprender cómo funciona el corazón justo en este momento. Entonces vamos a ver la conversación que él tuvo con Dios. Él está en una ciudad que se llama Gabaón, o un sector que se llama Gabaón, y él va allá a ofrecer sacrificios y todo eso, muchos sacrificios de hecho, y en medio de esa escena se aparece Dios y Dios le dice: pídeme lo que quieras, pídeme lo que quieras. Más o menos unas palabras así como las que Jesús decía: pide y se os dará. Entonces, ¿qué dice Primera de Reyes capítulo 3 versículo del 9 al 13? Entonces esta es la petición que Salomón le hace a Dios. Dice: da pues a tu siervo. ¿Qué le está pidiendo? ¿Qué le está pidiendo? Un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Y qué le pasó al Señor? ¿Qué le pasó a Dios ahí? Dice: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Para Dios fue grato que él pidiera esto. Salomón le muestra lo que hay en su corazón y Dios le agrada lo que hay en el corazón de Salomón. ¿Y qué le dijo Dios? Porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para ver juicio. Mira la promesa que Dios le hace: he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado un corazón como sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún más, dice, y aún más te he dado las cosas que no pediste: riqueza, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos estos días. Entonces Dios se sorprende porque en el contexto histórico los reyes a sus dioses, a los que les sacrificaban, siempre pedían lo mismo: quiero vivir mucho tiempo. Sus sacrificios eran: quiero mucha riqueza, quiero ser muy famoso. Y entonces, como contrario a lo que la gente hacía, pues Salomón pidió esto y Dios se lo concedió. Efectivamente, vamos a hacer rápido un estudio de Primera de Reyes 10 para entender la riqueza de Salomón. Entonces dice así más o menos, Primera de Reyes 10. La riqueza.
Dice, la reina de Saba le regaló 4.000 kilos de oro. Eso está en el versículo 10. 4.000 kilos de oro, 4 toneladas de oro le regaló la reina de Saba. En el versículo 11 dice, barcos de Irán le traían oro desde Ofir. Ofir era como una región que al parecer su oro era especial, entonces constantemente sus barcos iban y venían y le traían oro. Dice, cada año recibía ¿cuánto? Unas 23 toneladas de oro. Poquitito, ¿no? Versículo 16 y 17. Fabricó 200 escudos grandes hechos de martillo. Cada uno pesaba 7 kilos. Si usted saca la cuenta, esos son como 1.400 kilos más o menos en puro oro. Y 300 escudos pequeños, casi de 2 kilos de peso. Eso más o menos 3 por 2, 6, casi 2.000 kilos de puro oro en escudo, ¿no? 18. Hizo un trono decorado con marfil y revestido en oro fino. No solamente era de marfil, había que revestirlo en oro. Si usted lee Crónicas, ahí da un poquito más detalle de cómo era ese trono. Ese trono era muy espectacular, tenía leones y todo igual. 21. Las copas, ¿cómo eran las copas? De oro macizo. De plata no, porque no se consideraba la plata de valor en tiempo de Salomón. En otra parte dice que la plata era como piedras, no tenía mucho valor. Imagínense la cantidad de dinero que se manejaba en el tiempo de Salomón, o que él tenía, que la plata no tenía valor. Entonces por eso es que había que hacer las copas de oro, para que tuvieran algún valor. Versículo 22. Una vez cada 3 años venían cargados de oro sus barcos de todos lados y le traían oro, plata, animales exóticos, muchas cosas le traían, marfil. Versículo 25, eso usted tiene que leerlo, simplemente estoy haciendo referencia a lo que hace el versículo. Versículo 25 dice, todos los años los visitantes les llevaban regalos de oro, de plata, ropa, armas, animales, todo. Versículo 26 dice, llegó a reunir ¿cuántos? 1.400 carros de guerra. 1.400 carros de guerra. Y 12.000 jinetes. Los carros estaban encuartelados en los cuarteles destinados a ellos y también al cuidado de la Guardia Real en Jerusalén. Por ejemplo, en 1 de Reyes capítulo 4 dice, ¿qué más? Dice, además Salomón tenía en sus caballerizas ¿cuántos? 40.000 caballos de combate y por ahí 12.000 jinetes más. Miren, solo entre caballos y carros, Salomón tenía entre 20 y 25 millones de dólares. Solamente entre carros y caballos, 25 millones de dólares. Con $300,000 no se compra un buen caballo, un buen carrito, ¿no? Bueno, con un poquito menos también, ¿verdad? Más o menos los estudiosos dicen que la fortuna de Salomón ascendía a cerca de 2 billones de dólares, como 2 millones de billones, una cosa así. Entonces vemos que Dios le está diciendo, bueno, usted me pidió riqueza, pero yo se lo voy a dar. ¿Y de qué manera, no? Entonces, pero dijo que también le iba a dar fama, dijo que también le iba a dar gloria. Entonces, mire lo que dice 2 de Crónicas, capítulo 9, versículos 22 al 24. Y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Era del conocimiento popular de que él era un hombre muy sabio. Y todos de los reyes de la tierra que procuraban, hay que conocer al hombre. Todo el mundo quería conocerlo. Quería ver el rostro de Salomón para ver la sabiduría que Dios le había dado. ¿Qué hacía cada persona? ¿Qué hacía? Cada uno le traía presente, alhaja de plata, alhaja de oro, vestido, armas, todo el mundo que se le presentaba, y todo el mundo quería conocerlo porque el hombre era muy famoso, porque el hombre era muy sabio. Entonces tenía la sabiduría de Dios, tenía la riqueza y tenía la fama. Entonces el hombre estaba, por el solo hecho de decirle a Dios, ¿sabe qué? Realmente lo que necesito es sabiduría. Eso es lo que necesito para gobernar, y Dios le dio todo eso. Una más, además de esto, Dios le había prometido a su papá, a David, que cuando naciera Salomón, su reino iba a estar en paz. Y yo no sé si usted alguna vez ha hecho un paneo histórico de la Biblia con respecto al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel siempre estaba en conflicto. Siempre.
Desde que entra a la tierra prometida, bueno, incluso delante por aquí, entra a la tierra prometida, ahí se le pegan los fariseos, los moabitas, y todo ahí. Todo Saúl se lo pasó en guerra, David se lo pasó en guerra, pero llega Salomón y paz. Pero después Salomón peor todavía, hasta ahora, si se puede dar cuenta, todavía Israel está en conflicto. Entonces Dios le promete a David, le dice esto en 1 Crónicas, capítulo 22, versículo 9, dice: he aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz. De hecho, la raíz del nombre de Salomón es paz, como Shalom. Yo no pronuncio bien eso, pero sé que es la misma raíz. Dice: porque le daré paz de todos sus enemigos alrededor, por tanto su nombre será Salomón, y yo le daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Entonces fíjense esto: tengo fama, tengo dinero, tengo sabiduría y tengo paz. ¿Qué más se puede pedir aparte de eso? Nada, ¿verdad? ¿Qué más? Tienes la sabiduría de Dios, tienes el dinero, tienes la fama y estás en paz. No se puede pedir más nada. Entonces, aparentemente, cuando Salomón pone su corazón en Dios, todo está bien. Entonces, a grosso modo, vemos aquí a Salomón, ¿no? Y cómo y dónde está su corazón, entre comillas. Más allá de los detalles de la poligamia, esto es más o menos lo que conocemos de Dios. Pero fíjense algo: cuando yo hacía este estudio, y algo no me cuadraba. Yo decía, algo no me está cuadrando aquí de la vida de Salomón. Y, a ver, no es que he estudiado todos los personajes de la Biblia, eso estaría mal. He estudiado algunos, pero él me causaba una especial incomodidad. Yo decía, hay algo aquí que no estoy viendo. Y volví a releer, hasta que una tarde noche me di cuenta cuál era el detalle. Entonces, fíjense esto. Vamos a ver en el contexto. Dios, por medio de Moisés, cuando el pueblo va a entrar a la tierra prometida, le dice al pueblo de Israel muchas normas, muchas leyes que tienen que cumplir. Y entre eso me dice esta: Deuteronomio capítulo 17, versículos del 14 al 20. Dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, tal vez digas, ¿qué tal les va a decir el pueblo? Dice: quiero tener un rey como lo tienen las demás naciones de las que me rodean. Esto es básicamente lo mismo que el pueblo le dijo a Samuel en primera de Samuel. Ya no queremos más jueces, ya lo que queremos es un rey. Entonces Dios, adelantándose un poquito, le dice: mire, si a ustedes por casualidad se les ocurre tener un rey, entonces pues procuren estas cosas. Si es así, si les ocurre tener un rey, si se les ocurre desecharme, nombrarás como tu rey a quien el Señor tu Dios escoja, y no pondrás como tu rey o como rey tuyo a ningún extranjero, sino que pondrás como rey tuyo a uno de tus compatriotas. ¿Qué dice el versículo 16? El rey no deberá ¿qué? Aumentar el número de sus caballos. Sigamos. ¿Ni hará qué? Ni hará que vuelva al pueblo de Egipto para adquirir más caballos. Porque el Señor ha dicho: nunca más vuelvan por ese camino. Para que su corazón no se desvíe, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice ahí en el versículo 17? Tampoco deberá tomar para sí muchas mujeres, ni amontonará humildad. O sea, el rey no debe amontonar humildad. Sigamos. En abundancia, ¿no? Versículo 18. Una vez que haya ocupado el trono del reino, escribirá un libro, una copia de la ley para sí mismo, semejante al original, que está en cuidado de los sacerdotes levitas. La tendrá a la mano, la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor, su Dios, y para que cumpla todas las palabras de esta ley y de estatutos, y de estos estatutos, y los ponga en su corazón, y los ponga por obra. Eso es lo que quiere decir. La mejor traducción es ponerlos en su corazón. Así su corazón no se colocará por encima de sus hermanos, ni se apartará hacia diestra ni a siniestra del mandamiento, a fin de que tanto él como sus hijos prolonguen los días
de su reinado en medio de Israel. Una pregunta, ¿está comprendiendo lo que está sucediendo? ¿Sí comprende? ¿Qué está sucediendo? Dios está diciendo, el reino puede tener riquezas, pero al mismo tiempo le está dando riquezas a Salomón. ¿Será que Dios se está contradiciendo? Ese es el detalle que me llama la atención. Porque Dios dice que cuando entre a esa tierra ya prometida, y a ustedes se les ocurra tener un rey, pues el rey no puede ser extranjero, tiene que ser de una sola esposa, no puede tener dinero ni plata, que no se le ocurra tener muchos caballos. El mandamiento es un poco curioso, pero muchos caballos y que no sea de Egipto. Lo que está pasando es que las bendiciones o las promesas de Dios tienen condicionantes. En las promesas de Dios hay condicionantes. Mire lo que dice justo después de que Dios le da todas las promesas. Primera de Reyes 13:14. Dice: si anduvieras en mis caminos y guardaras mis mandamientos y guardaras mis estatutos. Si tú andas en mis caminos, si tú guardas mis mandamientos y si guardas mis estatutos, entonces ya sabes. Primera de Reyes 9:4 dice, más adelante le vuelve a decir: si anduvieras delante de mí como anduvo tu padre, en integridad de corazón, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo cumpliré. Y usted sí puede seguir leyendo. Las promesas de Dios tienen condicionantes. Las promesas, y tienen que leérselas, y tienen que estudiárselas, porque Dios no da facilidad. Nosotros lo hacemos con nuestros hijos. Nosotros lo hacemos. ¿Quiere helado? Tiene que estudiar. ¿No estudió? No hay helado. Es así. Entonces Dios lo mismo, hace algo similar. Mira lo que dice más adelante en el versículo 6. Dice: pero, o más, si obstinadamente se apartan de mí ustedes y sus hijos y no guardan mis mandamientos y mis estatutos que yo les he puesto delante de ustedes, sino que van y sirven a otros dioses y los adoradas, si usted sigue la lectura, dice: lo voy a partir, lo voy a cortar. Aquí yo no, nada que ver con ustedes. Y miren lo que dice Primera de Reyes 11, del 9 al 11. ¿Qué le pasó a Dios? ¿Y se enojó Jehová contra quién? ¿Por qué razón? Porque su corazón se había apartado ¿de quién? De Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. 2 veces le dijo, al principio de su reinado, le dijo que guarde los mandamientos, guarde su corazón ahí. Chévere que usted empezó lo que dijo su corazón, pero ahí donde tiene que poner los mandamientos. Ahí, perdón, ahí donde tiene que poner su corazón. Entonces, dice, y le había mandado acerca de esto, y que no siguiera dioses ajenos, pero ¿qué pasó? Él no guardó lo que Dios le había mandado. Y le dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, el reino está listo, está roto, lo cortaré de la tierra. Pensemos un poco. Si él no obedeció a lo que Dios le había dicho, Dios no le iba a cumplir lo que le prometió. ¿Cómo Salomón logró todo eso entonces? Dios dijo: guarda los mandamientos, los estatutos, hay con tu corazón, tienes que guardarlos, y entonces yo te voy a dar todo eso. Y él no lo hizo. Entonces, ¿de dónde sacó la plata? ¿De dónde sacó la fama? Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia. Una cosa es que Dios nos dé riqueza y otra muy distinta que nosotros la busquemos por cuenta propia. Mire esto. Mire el primer acto de Salomón para conseguir la paz. Léalo ahí conmigo. Mire. Eso está en Primera de Reyes 2. Mató a su hermano Adonías. Eso fue lo primero que hizo Salomón cuando se montó al poder. ¿Qué más hizo? Mató a Joab. Adonías era su hermano mayor, por lo tanto él por derecho legal tenía más derecho al trono. Y él no. Y lo manda a matar.
Después mató a Joab. Joab era la mano derecha, su general de cuidado de su papá. Por lo tanto, iba a hacer eso con Salomón, y Salomón lo manda a matar. No solamente lo manda a matar, es que lo mató en el altar de sacrificios del tabernáculo. Joab fue allá para que no lo matara, y Salomón terminó matándolo. ¿Y qué más? Después mató a Simei. Simei era un hombre que había denunciado los abusos en el reino de David. Los había denunciado. ¿Y qué hizo Salomón? Mátalo. Porque si tiene que denunciar lo que se hace mal, no lo podemos tener aquí. Miren lo que hizo. Y así logró la paz interna. Ya no tengo nadie internamente que me forme un poco. Después mata a 2 pájaros y un solo tiro. Miren esto, 2 pájaros y un solo tiro. Primera de ellos 11 segundos. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a otras mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidomitas, hititas y todas las titas que ven por ahí. Las amó. Qué tierno, ¿verdad? Es muy especial Salomón. Primera de Reyes 11:3 dice: tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas. Miren esto. Salomón no era tonto porque tenía sabiduría, ¿verdad? Y en el antiguo Medio Oriente había una costumbre para hacer tratos comerciales, para hacer tratados políticos y para obtener la paz con sus vecinos. ¿Cómo se hacía? Por medio del matrimonio. Y él solamente cogió princesas. Voy a coger 700 princesas que hay por ahí, y así alrededor de mí, pues todos estamos en paz porque sus hijas son mi esposa. Y logró la paz afuera. Paz dentro y paz afuera. Pero la paz hizo tratados comerciales y políticos. Y eso le generaba mucho dinero. Una cosa es que Dios provea de riqueza, y otra cosa es que usted le haga sin tomar en cuenta a Dios. Entonces hizo alianza con todos los posibles enemigos de la zona. O sea, ya estaba consiguiendo plata, consiguiendo dinero, ya se estaba haciendo famoso. ¿Qué más hizo? Mire esto. Además, puso altos impuestos a propios y a extraños. Lo pueden buscar en esas citas bíblicas. Primera de Reyes 12:4 y segunda de Crónicas 10:4. También impuso esclavitud a otros pueblos y a su propio pueblo. Por cierto, Dios cuando saca al pueblo de Israel les dice: no esclavicen a nadie, porque ustedes fueron esclavos, ustedes no pueden esclavizar. Y Él está esclavizando gente. Y finalmente dice: los mercaderes de Salomón compraban ¿a quién? ¿Qué compraban? ¿Y qué decía la ley? ¿Será que no había otro lugar para comprar cables? Mire, si había una forma más explícita, y esto nos deja ver que el corazón de Salomón no estaba ni cerca de la ley de Dios. Porque si hay una forma deliberada de desobedecer a Dios, parece que Salomón la leyó y dijo: una sola mujer, yo tengo 1000. Caballo en Egipto no, caballo en Egipto sí. No muchos, sí muchos. Oro, mucha plata, muchos no pueden tener, pero sí yo la voy a tener. Pareciera que deliberadamente ahí puso su corazón Salomón. O sea, mire, y con esto no le quiero decir: ahora no lean proverbios, que se hacen cantares. No, por favor. Por el contrario, él tiene esas cosas desde su experiencia de vida. Cuando uno le pide un consejo, o uno le da un consejo normalmente a alguien menor que uno lo habla de su experiencia de vida. Y normalmente esa experiencia no es buena. Mire, no se suba que va a caer, a ver que ella se cayó. Va a agarrar el cuchillo así que se va a cortar, a ver que ella se cortó. Entonces eso es lo que está haciendo Salomón cuando escribe proverbios, cantares, etc. Él está hablando de su experiencia mal vivida. Una de las cosas que me llama la atención y que está por ahí en Primera de Reyes, no sé en dónde, pero que sé que está en Primera de Reyes, dice que Salomón le mandó a construir altares a
todas sus esposas, porque sus esposas eran de diferentes religiones y creencias. Pero había una especial que le hacía culto a Moloch. Y como sabemos, los sacrificios que se hacen a Moloch eran sacrificios a niños. Y yo voy a dejar la ventana abierta de la especulación. La Biblia no dice que eso es así, pero posiblemente a veces se sacrificaron niños de Salomón. ¿Y por qué lo puedo decir? Porque más adelante, otro rey llamado Josías, que también, Acaz, le levantó un altar hacia el rey Moloch y él sacrificaba a sus propios hijos. Y él era rey de Israel. Entonces, posiblemente, eso es algo que pudo haber sucedido. Entonces, ¿dónde habrá quedado esa? Mira, lo que quiero que sepa, que la prosperidad financiera y el bienestar no es sinónimo de voluntad de Dios. No. Ustedes y yo vamos a encontrar muchas riquezas sin tomar en cuenta a Dios. Muchas. Pero eso no quiere decir que Dios esté. Eso no es prosperidad. Esto sí es prosperidad. Léalo por favor conmigo. Lea esto porque esto sí es prosperidad. Primera de Reyes 2:3. ¿Qué dice? Cumple los mandamientos de quién? Del Señor tu Dios. Por favor conmigo. No te apartes de sus caminos. Sigue sus sendas y cumple con sus leyes y preceptos. Tal como está escrito en dónde? En la ley de Moisés. Así prosperarás en qué? En todo lo que hagas, en todo lo que esto sí es prosperidad. No hay manera que la prosperidad, la fama y la sabiduría, aunque era un don, se pueda obtener sin tomar en cuenta a Dios. Entonces, si Dios no lo usó, ¿quién lo usó? Definitivamente se dejó usar por el diablo. No hay de otra manera. Mire, hablando del rey Josías, ya muchos años después, el templo estaba agrediado. El templo era un espectáculo, por cierto, pero el Palacio de Salomón era 10 o 15 veces más grande que el templo. Entonces eso nos habla un poquito más del corazón de Salomón. El templo era un espectáculo, pero su palacio era 10 o 15 veces más grande. Entonces podemos ver también otra cosa del corazón de Salomón. Entonces el templo estaba como desgastado, como agrietado. Y había un sacerdote que estaba pasando entre los escombros y viendo entre los escombros sacó y estaba el pergamino de la ley. Y el sacerdote se regresa y se la da al rey. Y el rey se rasga las vestiduras. No hemos comprendido nada. Mucho lujo, mucha pomposidad, mucho espectáculo, pero aquí no está Dios. La ley está inspirada, está olvidada. Uno escucha la reflexión del rey. Y el rey dice, con razón Dios nos tiene tan mal. Con razón estamos tan mal, con razón nos dividieron el reino, con razón nos exilian cada rato, con razón nos invaden. Porque aquí sí el templo tiene oro por todos lados, paredes recubiertas. Aquí los levitas se visten de una manera increíble, los sacerdotes. Pero aquí no está Dios. Porque la ley está ahí. La ley no está en el corazón. Mucha pomposidad, mucha riqueza, pero aquí no, definitivamente no está Dios. Eso está en Segunda de Reyes 22, si lo quieren buscar alguna vez. En Eclesiastés 2, David empieza a hacer un recuento en qué puso su corazón. Esto se lo tengo ya que anotado para no poner más versículos. Porque de esa manera el estudio bíblico, no sé si se llama. Mire, en Eclesiastés 2, cuando usted empieza a leer, dice Salomón, propuso en su corazón comer, beber, jugar, estudiar, descubrir, trabajar, edificar, comprar, tener grandes posesiones, tener dinero, tener siervos, tener esclavos, ser famoso, poderoso, viajar, componer música, tener amoríos. Él toda su vida puso su corazón en esas cosas. Toda su vida. Se la repito. Puso su corazón en comer, en beber, en jugar, en estudiar, en descubrir, en trabajar, en edificar, en plantar, en comprar, en tener grandes posesiones, en dinero, siervos, esclavos, en ser famoso, en ser poderoso, en viajar, en componer música y en escribir. Se le ocurrió poner su corazón en todos lados para ver cómo le iba a ir. Y cuando él está terminando, después que usted termina de leer, dice que él se hizo
suicidar porque se dio cuenta que todo lo que había hecho era en vano. En vano. ¿En dónde puso su corazón David? Perdón, Salomón. En casi cualquier cosa que nos atañe en la vida. Casi cualquier cosa. Ponemos nuestro corazón en el trabajo, en las relaciones, y quisiera hacer aclarar un punto. Yo la semana pasada dije que me había enamorado 3 veces, ¿verdad? ¿Sí? Y no nombré a Carla. Porque resulta que yo de Carla no me enamoré. Siempre me pareció muy linda y muy hermosa. Pero ¿cómo puedo poner el corazón en un lugar donde Dios me dice no? Ya lo había puesto en esos lugares y había salido mal. No lo podía poner en una persona. Porque sabía que iba a resultar mal. Porque aunque ella lo haga lo mejor que pueda, al 100%, igual para mí no va a ser suficiente. No va a ser suficiente. Entonces yo lo que decidí fue poner el corazón en Dios. Y Dios me ha enseñado a amarla. Entonces yo no lo pasé. Y yo escucho a gente que dice, es que Pablo es muy calculador. Sí, yo soy muy calculador. Y más cuando se trata de mi corazón. Ya. Yo tengo que saber dónde pongo mi corazón. Entonces yo por eso cuando conocí a Carla me pareció muy linda, yo no tuve distancia con ella se lo puede contar. Y simplemente lo que hice fue hablarle de Cristo, y Dios sabe cuál era la intención, y no era de estar con ella. Le hablé de Cristo, le invité a la iglesia, terminó siendo la secretaria del pastor, y ya después de eso fue que nos casamos, y Dios me enseñó a amarla. Dios me enseñó a amarla. Entonces, porque ya mi corazón estaba en el lugar que tenía que estar. Entonces Salomón se da cuenta que desperdició su vida. Desperdició su vida en casi cualquier cosa de la vida, haciéndole todo. Y él dice, nada de esto tiene sentido. Y dice, aborrezco la vida. No quiero estar aquí. Ya. Y fíjense al final, en el Eclesiastés 12:13, miren lo que dice. Miren lo que dice Salomón. Ya después que hizo todas, las hizo todas juntas. El fin de todo el discurso vivo es este. ¿Qué dice? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué es esto, verdad? ¿Por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo lo que hagamos en esta vida se va a saber. Todo se va a saber. ¿Sabe por qué? Porque su corazón va a mostrar en dónde está cimentado, en dónde está guardado. Donde Dios dice o en cualquier otro lugar. Y eso es muy fácil de ver. Muy fácil de ver. Porque cuando emocionalmente nos rompe el corazón, adivine dónde estuvo ese corazón. En un lugar donde Dios dijo yo. Cuando un negocio es alemán y se nos rompe el corazón, y no estoy hablando de no tener emociones y experimentar, no, eso es normal. Pero yo cuando te quedes en ese estado, ya sabes cómo estaba puesto el corazón. Es que es muy fácil de verlo y todo va a salir a la luz. Todo va a salir a la luz. Mire, algo que tenemos que tener en cuenta es que los responsables de cuidar el corazón somos nosotros. ¿Qué le sorprende de Salomón? ¿Sabía estos detalles de Salomón? ¿Sabía que Salomón obtuvo su riqueza y su fama y no fue por Dios? A ver, si hablamos de la soberanía de Dios, por supuesto que sí, ¿no? Pero él desobedeció a Dios y Dios dijo, no, así no se puede. Y él se dio cuenta cuando él dijo, pues yo puse mi corazón en esto, esto es vanidad, esto no sirve para nada, esto no sirve para nada, esto no sirve para nada, esto no sirve para nada. Por eso es importante conocer la palabra de Dios para saber dónde estamos poniendo nuestro corazón y para no dañar nuestro corazón. En medio de muchas opiniones siempre es importante tener la opinión de Dios presente. Entonces vamos a orar. Oremos. Salomón puede ser cualquiera de nosotros, en cualquier área de la vida.
No vean ahora a Salomón como el malo de la historia. Yo decía, miremos a Salomón, porque puede que estemos poniendo nuestro corazón en alguna de esas cosas. Puede que nos creamos que Dios nos está guiando. Y repito, no estoy diciendo que Dios no puede dar riquezas, pero Él dice cómo. Cualquier camino aislado a eso es camino a un desastre. Es camino a un desastre. Y hay que tener en cuenta a Dios para eso. Usted puede tener mucha sabiduría, pero si no es a la manera de Dios, la arrogancia se va a estar presente en su vida, el orgullo se va a estar presente, porque el corazón lo va a mostrar. Salomón lo dijo: todas las cosas van a salir a fruto. No importa cuán bien usted oculte quién es, si su corazón, o yo, si mi corazón no está en Dios, eso se va a notar. En cualquier momento se le va a salir. ¿Ha escuchado que dice, ay, ese es el que tuvo plata cambió? No, ese siempre fue igualito. Solo que ahora está mostrando quién es, ahora nos estamos dando cuenta. La plata no cambia a nadie. El lugar donde pone mi corazón es determinar cómo es. Es así. Entonces, oremos para que tengamos la valentía, porque no es fácil. No es fácil obedecer a Dios. Hay cosas que son muy sencillas, pero hay cosas que no. Entonces, oremos a Dios. Señor, yo te quiero dar gracias porque tú eres tan fiel y tan bueno que tú nos haces promesas. Y lo lindo de esto es que tú dices que tus mandamientos no son gravosos. No es algo que nos pueda costar muchísimo. Y cuando nuestro corazón está en tus manos, podemos ver cómo nos cuidas. Tú eres tan bueno y tan amable con nosotros que incluso nos adviertes de que colocando nuestro corazón en ti, la gente no le va a gustar, nos va a ir mal, o por lo menos como lo dice esta sociedad. Gracias por las advertencias, Señor. Yo te pido y te pedimos en el nombre de Jesús que nuestro corazón pueda ser colocado en tus manos. Tú nos enseñarás a amar a las personas, tú nos enseñas a hacer negocios, tú nos enseñas a componer, tú nos enseñas a escribir, tú nos enseñas a cómo vivir el día a día, tú nos enseñas, Padre, a cómo adquirir sabiduría. Tú eres el que nos enseña cómo. Señor, nosotros todos tenemos necesidad de muchísimas cosas, incluso de sanidad. Podemos tener necesidad de muchas cosas. Y tú estás muy interesado, preocupado, atento en suplir nuestras necesidades, porque tú eres el buen Padre. Pero que nuestro corazón espere en ti, que nuestro corazón esté quieto delante de ti. Estar quieto y no hacer nada son dos cosas distintas. Estar quieto esperando en ti, expectante, conociéndote cada día más y esperando en algún momento que tú actúes. Que día a día conscientemente pongamos nuestro corazón en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que no busquemos atajos para los negocios, para las relaciones, para cualquier cosa, Señor, para la seguridad. Atajos no, Señor, sino por tu camino en Dios. Ancho es el camino que lleva a la perdición. Que nos mantengamos en el sendero de tu verdad, te lo pedimos en el nombre de Jesús.